Hola, buenos días. Mi nombre es Gretel Guerra, soy de CATIE, soy responsable de temas de género e inclusión. El día de hoy vamos a estar trabajando tres temas importantes, tanto para la vida cotidiana como para la vida económica, para la vida política. Y todo esto lo estaremos haciendo en el marco del proyecto Fortalecimiento de Capacidades de las Mujeres para el desarrollo y gestión de proyectos, emprendimientos de la economía verde y azul en Costa Rica. Bien, siempre se habla de género y se habla en temas de solo mujeres, pero género va más allá. Género va sobre las acciones que queremos hacer día a día para poder garantizar una vida en condición de igualdad, en condición de equidad, tanto para mujeres, para hombres, para niñas, niños, tercera edad, juventud y cualquier otro grupo en la sociedad que al día de hoy no cuenta con todas las condiciones y siempre han estado puestos en condición de vulnerabilidad, puesto que nuestro Estado no les responde. Entonces, para ello, estaremos trabajando el día de hoy tres temas importantes. Voy a compartirles la presentación. Esta la van a tener disponible en cualquier momento que la necesiten. Y también para cualquier consulta que consideren que tienen o que no les ha quedado muy claro o que desean ampliar. En especial, porque los tres temas que vamos a trabajar sirven para cualquier día de su vida y en cualquier ámbito, que es lo más importante. ¿Por qué? Porque son temas que vivimos día a día. Y el primero, autoestima y confianza en la toma de decisiones. Y toma de decisiones no la veamos solamente como aquello de qué cuando estamos en nuestras empresas, ¿qué vamos a hacer? No, toma de decisiones va desde cuando nos levantamos cada día y decidimos qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Desde ahí inician las tomas de decisiones. Habilidades para el liderazgo efectivo. Este liderazgo tanto en el hogar, en la iglesia, en nuestras empresas, en cualquier momento que estamos tomando decisiones y que estamos definiendo qué vamos a hacer para asegurar una mejor calidad de vida. Y, por último, estaremos hablando de el empoderamiento de mujeres en la gestión de emprendimiento. Recordemos, empoderamiento no solamente se refiere a poder generar ingresos. Empoderamiento se refiere a poder articular tanto autoestima como las habilidades de liderazgo para asegurar esa calidad de emprendimiento. Entonces, entremos en materia. Lo primero que vamos a hacer es conocer las definiciones, entender a qué nos referimos cuando hablamos, por ejemplo, de autoestima. Porque la autoestima la escuchamos mucho como de tiene buena autoestima cuando oímos hablar a una persona o cuando la vemos como camina. Pero ello necesitamos tener claridad qué es lo que se define como autoestima. Y una de las definiciones que encontramos es la valoración que cada persona hace de sí misma, incluyendo, como les dije, sus pensamientos, sus sentimientos y sus experiencias. O sea, sus pensamientos en su vida familiar, en su vida social y en su vida económica. Y estos sentimientos y pensamientos asociados a lo que viven día a día. Y más importante, autoestima se centra en cómo nos percibimos nosotras, cómo se percibe cada persona. Para las mujeres, podemos decir qué valía tenemos de nosotras mismas. No qué valía tienen otras personas de nosotros, sino qué valía tenemos de nosotras mismas. La autoestima, recordemos, no es algo que viene de afuera, es algo que viene de dentro. Es cómo nos vemos, cómo nos sentimos de respecto a nosotras mismas. En tal sentido, hay elementos que podemos asociar a ello. El primero, el autoconcepto. ¿Qué quiere decir qué queremos decir con esto? Es qué pensamos de nosotras mismas, qué sentimos, qué imaginamos, cómo nos vemos, en qué creemos que somos buenas,
qué habilidades tenemos y también reconocemos desde nuestra autoestima qué defectos tenemos. Porque si no definimos nuestros defectos, entonces no asumimos y no entendemos cómo enfrentamos ciertas situaciones. Por eso el autoconcepto es súper importante. Autoevaluación. Esta autoevaluación es cómo me valoro yo, no cómo me valoran las demás personas. Cómo analizo que soy yo. Cómo me siento yo, en especial, cómo valoro lo que hago y cuáles son mis actitudes. Si me valoro como una persona capaz de decidir, si me valoro como una persona que sé lo que quiero, que sé dónde estoy, y mi actitud siempre refleja cómo me valoro. Luego, los sentimientos hacia mí misma. ¿Qué quiere decir? Mis emociones y afecto que experimento hacia mí. Aquello de cuando me siento, digo, no, yo sí puedo hacerlo. Yo soy capaz, yo hago las cosas. O sea, es cómo experimento, cómo me quiero yo, cómo me valoro yo. Y esto es la manera en cómo yo me siento. Recordemos siempre y nunca olvidamos, nuestra autoestima no se mide por respecto a cómo las personas nos ven, sino a cómo me veo yo. Si mis emociones son positivas o negativas, si me acepto, si me amo, o si me avergüenzo, o si me odio. Porque esta autoestima va desde yo me creo que soy una persona que valgo mucho, o yo me creo que no soy capaz, que las demás personas valen más que yo. Pues los sentimientos hacia mí es el amor y el valor que me doy yo misma como persona. Entonces, estos son tres de los elementos importantes en autoestima y son los que tenemos que estar analizando. Es cómo me veo yo, cómo me defino yo, que soy como persona, cómo me evalúo y qué sentimientos tengo hacia mí misma. Esas tres son las importantes, porque partiendo de ellas, yo sabré dónde estoy posicionada. Para Marcela Lagarde, ella es una política, académica, antropóloga e investigadora mexicana y se puede considerar como un referente del feminismo latinoamericano. Ella centra que la autoestima no es simplemente un sentimiento individual, sino es un proceso social y político, es individual y colectivo, y está profundamente ligado a la identidad de género y a las condiciones de vida de las mujeres. ¿A qué se refiere con esto? Es que mi autoestima se consolida como algo personal, como lo mencionamos anteriormente, pero también está atada a la sociedad en la que me desarrollo. Si yo estoy en una sociedad en la cual se valora más a los niños porque se asume que son más fuertes, que son más importantes, desde ahí ya se empieza el reflejo de esta construcción personal de mi autoestima. Porque si desde chica me dicen que yo puedo llegar lejos, que yo puedo ser independiente, que yo puedo lograr lo que quiero, porque mi sociedad me lo dice cada día, entonces yo voy construyendo mi autoestima desde ahí. Pero si desde la escuela me dicen que yo solo soy princesita, o el cuaderno de lectura me dice que mi papá trabaja, mi mamá cocina, entonces quiere decir que solo se asume que solo lo que papá hace es importante, desde ahí ya se empieza a generar. Nos tenemos que tener claro que esto es parte de un proceso social y político. ¿Político por qué? Porque entonces si yo veo en las noticias que las personas que llegan más alto, en su mayoría son hombres, ya empiezo a generar eso en mi auto subconsciente y empiezo a visualizar que no es fácil para las mujeres o que las mujeres no están para ese espacio. Entonces, como les digo, recordemos la autoestima, acorde a Marcela Lagarde, y coincido bastante,
no es un proceso individual, sino es individual y colectivo. Recordemos, colectivo no porque dependa mi autoestima de cómo me juzguen los demás, sino colectivo porque ese proceso colectivo es el que va definiendo cómo construyo yo mi autoestima. Entonces, dicho desde esto, nuestra autoestima se trata del reconocimiento pleno de lo que cada mujer puede ser y debe ser, de cómo nuestra sociedad debe incidir a generar desde niñas esa visión. Se trata de ir trascendiendo esta visión de que solo los hombres pueden más. No, las personas son las que pueden dependiendo de cómo van desarrollando sus capacidades, de qué opciones y qué ofrece la sociedad para que pueda crecer fuertes y con esa visión, para ir construyendo su autoestima. Por eso, ese reconocimiento es en esencia la autoestima. Visualizando entonces que la autoestima es un elemento clave para el empoderamiento femenino. Porque si construimos esa autoestima desde niñas, si nos aseguramos que las niñas empiecen a tomar el control de sus vidas, a desafiar las estructuras de poder, a decidir que ella es fuerte, no porque las personas lo dicen, sino porque ella sabe que puede llegar a ser fuerte, con estudios, con oportunidades, entonces estamos cambiando esas estructuras de poder. Una niña que de chica le dicen que es inteligente, que ella puede, que ella es capaz, empezamos a construir esa autoestima. Por ello, no olvidemos que esta autoestima se define desde esas dos dimensiones, la individual en cada mujer y el colectivo que atañe al colectivo de mujeres. Es cómo la sociedad refleja a las mujeres. Desde ahí es cuando se empieza a hablar desde género, el cuestionar esas construcciones, desafiar esas estructuras que se han definido, a decir que según nuestros roles nosotros solo somos buenas para el tema de cuidado, pero no somos buenas para ser emprendedoras, para poder proveer a nuestras familias más allá de nuestro hogar. No quiere decir que no nos hacemos cargo de nuestro hogar. Nuestro hogar es una responsabilidad de todas las personas que forman parte de ese hogar. Y desde esta perspectiva, la autora nos plantea que la autoestima, tal como lo mencionamos, es un proceso social y político. ¿Por qué? Porque es este proceso el que va construyendo el contexto en el que se marca cómo las mujeres podemos tener esos espacios en igualdad que los hombres. Desde ya podemos ver en cualquier espacio donde estamos que existen lo que se denominan relaciones de poder entre hombres y mujeres, donde siempre se asume que los hombres tienen más poder, que los hombres son más importantes o que tienen el primer lugar. Y siempre debemos recordar, no es que las mujeres tengamos el primer lugar sobre los hombres, no, es que las personas podemos compartir ese poder desde nuestras capacidades y desde lo que aportamos a estas relaciones. Pero debemos visualizar que para ello, en nuestras sociedades hemos avanzado mucho, pero todavía tenemos esos pequeños topes que nos van limitando desde lo social y lo político a decirnos que todavía no estamos así, todavía estamos en estas condiciones. Entonces, nuestro desafío es, conforme vamos aportando en nuestra sociedad, ir llegando acá. ¿Y esto dónde se construye? Esto se construye tanto en lo público como en lo privado. Lo público, en nuestra familia. Cuando enseñamos en nuestras familias que tanto los niños como las niñas tengan las mismas responsabilidades y tengan también los mismos privilegios. No es que uno tenga más privilegios que la otra persona. Va desde la iglesia, desde las instituciones públicas, desde los grupos donde nos relacionamos, desde cada uno de los espacios donde tenemos contacto con las demás personas y
algo importante. Recordemos que en todos estos espacios encontramos esa violencia que se ejerce para mantener que esto no se nivele. Y desde ahí podemos reconocer que existen diferentes formas de violencia, desde la física, la sexual, la psicológica, esta psicológica que nos dice que no, que debemos tener un lugar, que no debemos ir más allá, la económica, que a veces nos limita estructuralmente a que sea más difícil que tengamos acceso a espacios donde nos puedan dar un crédito, donde nos puedan apoyar nuestros emprendimientos, y la política. La política es en cualquier espacio donde queremos tomar decisiones, encontraremos siempre quien quiera tener ese control y que asuma que lo que decimos en los espacios donde debemos estar en igualdad de condiciones para tomar decisiones, nuestras propuestas no sean atendidas en la misma calidad. Entonces, desde ahí va, en todos estos espacios donde nuestra autoestima empieza a tener desafíos. Luego, la autoestima también se asume como es el reconocimiento pleno de lo que puede ser. Entonces, frente a la situación anterior planteada, que hemos estado hablando, de cómo en el espacio político y social se generan todas las condiciones para mantenernos más siempre acá, tratando de ir nivelándola, porque recordemos, no estamos hablando de superar la balanza, estamos hablando de estar en igualdad, pero también en equidad. Equidad significa tener las mismas condiciones. Y entonces, desde este reconocimiento, la autoestima implica reconocer estas limitaciones como estamos mencionando y que las debemos detectar y debemos actuar ante ellas. Debemos asegurar cómo superarlas y asumir el pleno derecho que tenemos las mujeres a nuestra propia existencia, a nuestra autonomía y a la realización personal plena. Esto quiere decir que va desde el derecho que tengo como mujer a ejercer toda mi capacidad a tomar decisiones libres y soberanas sobre mi vida, sobre mi cuerpo y destino, libre de opresión y de dominación. Esa dominación que me dice, no, es que tú eres mujer, tienes que estar tranquila, ser dulce, no cuestionar. Pues debemos recordar que autoestima es esa fuerza interna que nos dice, yo puedo. Ahí es cuando estamos hablando de autoestima. La autoestima es, yo puedo, yo debo y yo quiero. Porque de lo contrario, estaríamos pensando que es lo que se ha construido en el contexto social y político es, no, es que él es mejor, él puede tomar mejor decisiones que yo. Ahí es cuando estamos viendo cómo se ejerce toda esta estructura y todo este proceso político que trata de mantener estas relaciones desiguales e inequitativas. Pero en la medida que los podemos detectar, podemos ir asegurando cómo poder construir relaciones sociales equitativas y, más aún, eliminar la violencia de género. Entonces, entendemos que la autoestima es también un elemento clave para el empoderamiento. ¿Por qué lo reafirmamos? Porque en la medida que nuestra autoestima se posiciona, podemos desafiar las estructuras de poder que existen, estas estructuras injustas, desiguales, excluyentes, que nos limitan, y poder construir una vida plena. ¿Qué quiere decir esto? Que esta autoestima es clave del empoderamiento porque me impulsa a tomar decisiones y reafirmar mi posición. Reafirmar mi posición desde mi espacio individual, pero también reafirmar mi posición desde el espacio colectivo. ¿Qué quiere decir? Que desde el espacio colectivo habrán otras mujeres que estarán apoyando mis procesos. Mujeres y hombres, de manera colectiva, estarán reafirmando que cuando decido tomar la palabra en un espacio de toma de decisión, mis palabras no serán desatendidas, serán escuchadas y serán tomadas en consideración
en la medida en que éstas van posicionándose en el tema. Luego está la autoestima, que está profundamente ligada a la identidad de género. ¿Qué quiere decir esto? Que la autoestima se genera, ya lo hemos dicho desde el inicio, en un contexto social y político concreto. O sea, se genera, depende a cómo es mi sociedad, a cómo es mi comunidad y cómo se toman las decisiones. Y normalmente, según la estructura de género, como género, que es una construcción social que asume que las mujeres no estamos definidas, sino para poder estar en la vida pública tomando decisiones, sino se asume desde género el rol de cuidado, que estamos definidas para estar en casa, para ser amas de casa, para ser madres, para ser esposas, para ser hijas. Y estamos definidas para que haya un hombre jefe de cabeza que toma decisiones por nosotras. Pero la sociedad no nos asume como personas que podemos ser proveedoras, que podemos trabajar, que podemos aportar a la familia, que podemos liderar. Ojo, no quiero decir que como ya soy proveedora, yo no puedo asumir el cargo del rol de cuidado. No. Esto quiere decir que como ya soy proveedora, el rol de cuidado, si vivimos en pareja, lo asumimos colectivamente. Ya no va a ser una sola carga para mí, sino que estaremos en condición de igualdad. La pareja será responsable del rol de cuidado como del rol de proveedoras. Entonces, tenemos que ir asegurando siempre que nuestra autoestima nos reafirme, no nos ponga más cargas, que nos quedamos con el rol de cuidado, pero también con el de proveedora. Si tenemos ahora 2 roles y solitas llevamos todo, no. Reafirma que si tengo claridad de los roles de género, si vivo sola, pues entonces sí, yo asumo las 2. Pero si vivo en pareja, debemos asumir como pareja ambos roles. Normalmente, y es lo que más escuchamos, es, esta chica tiene autoestima muy alta. Aquellas que tomamos decisiones, que decidimos, que vemos, son a las que todas las personas aceptan, ¿no? Las que muestran más seguridad, las que aceptamos las cualidades propias que tenemos, nuestras capacidades de tomar decisiones, que enfrentamos desafíos. Somos quienes expresamos alta capacidad de enfrentar cambios y enfrentar problemas positivamente, tomándolos como oportunidad. Estas son las mujeres que decimos tiene una autoestima alta, pero también reconocemos a las que definimos que tienen autoestima baja. ¿Y quiénes somos las que tenemos autoestima baja? Las que manifestamos inseguridad ante cuestionamientos que nos hacen, que tenemos una autocrítica excesiva, siempre nos criticamos nosotras mismas, no reconocemos todas nuestras capacidades, nos dificulta tomar decisiones, nos falta de confianza, no confiamos en nuestras propias capacidades. Estas son tipos de autoestima que debemos reconocer. Y más aún, debemos decidir en cuál estamos o a cuál queremos llegar. Para ello, tenemos herramientas que podemos utilizar. El primero, que si se dan cuenta he estado mencionando mucho, son los roles y los estereotipos. ¿Esto qué quiere decir? Como lo mencioné anteriormente, que debemos asegurar no quedarnos atrapadas en lo que la sociedad dice que tenemos que ser nosotras. Debemos cuestionar y desmontar las expectativas y normas sociales impuestas sobre hombres y mujeres. No debemos aceptar que la sociedad decida cómo vamos a desarrollar nuestra vida. Ese estereotipo que se tiene de las mujeres no precisamente es el estereotipo que yo debo responder, sino es el rol que yo quiera asumir libremente. Que si yo quiero asumir que no quiero ser proveedora, sino quiero estar
dentro de casa y asumir el trabajo en casa, pues ese es mi derecho, pero lo decido yo, no la sociedad lo decide por mí. Entonces, la primera herramienta que podemos utilizar es cuestionar dónde la sociedad me ha puesto y si allí me siento cómoda y quiero estar. Luego tenemos visibilización de la violencia machista. Quiero hacer una acotación. Se asume que machistas son todos los hombres. No. Nadie nace con el DNI de machista. El machismo es una construcción social que puede ser ejercida tanto por hombres como mujeres. Entonces, tenemos que tener claridad que el machismo no debemos identificarlo solamente en hombres, debemos identificarlo en las actitudes que las personas tienen hacia las decisiones que las mujeres toman. Entonces, en la medida que reconocemos esta violencia, debemos asegurarnos cómo poder enfrentarla. ¿Por qué lo digo? Porque vamos a encontrar hombres que nos dicen que las mujeres no deben salir solas si no van con un hombre. También encontramos amigas que nos dicen, pero es que invitemos a Juanito porque no podemos ir solas. Es la misma expresión, dicha por hombres y por mujeres. Entonces, debemos tener claridad cómo visibilizar esta violencia que se ejerce contra las mujeres. Y no es otra cosa que la manifestación de este poder patriarcal que viene como la sombría grande sobre las sociedades, a veces un poco invisibilizada, pero que está ahí latente. Y esta violencia va desde física, psicológica, sexual, económica y política. De hecho, hemos visto, por ejemplo, una de las grandes acciones es este bullying que chicas hacen y ejercen sobre otras chicas a las cuales consideran que su autoestima está baja y en lugar de potenciar para que esta autoestima se eleve, hacen acciones para terminar, hacen violencia física, hacen violencia psicológica, económica, no lo creo, a no ser que le saquen dinero, pero esta también debemos atenderla. Que toda violencia no debe ser permitida. Y cuando vemos ejercer esta violencia de chicas sobre chicas, con bullying, o de chicos sobre chicos, como bullying, es porque están ejerciendo colectivamente esa manera de decir, este no es tu lugar es este, porque esto dice la sociedad. Entonces, estas dos herramientas deben ser atendidas y utilizadas para poder ir enmendando el camino, no solo para nosotras individualmente, sino colectivamente. Existen también herramientas prácticas y organizativas que nos pueden servir, porque recordemos, una mujer que tiene autoestima baja es responsabilidad de su entorno apoyarle para que esto cambie. No porque yo estoy bien, todas están bien. No, debemos saber reconocer los rasgos que vimos anteriormente. Pero aquí tenemos herramientas prácticas y organizativas, y es la creación de redes y alianzas. Estos espacios donde las mujeres, el movimiento feminista es uno de ellos, y el movimiento de mujeres también, es un espacio que permite ampliar nuestra capacidad para asegurar que cada mujer pueda tener condiciones para mejorar su calidad de vida. Por eso es importante no visualizar que nuestra autoestima en esta lucha por reafirmarla, ¿estamos solas? No. Debemos asegurar que hayan redes y alianzas, que ya existen muchas en nuestra sociedad, en las cuales nos podemos apoyar. Luego, el empoderamiento de mujeres, y esto se promueve a través de ¿qué? Educación, salud, trabajo, participación política y el ejercicio de todos nuestros derechos.
No se asume empoderamiento solo porque tengo acceso a recursos financieros, no. Estaremos hablando de empoderamiento cuando tengo educación, acceso a educación, a salud y a salud mental, a trabajo, a la libertad de tomar espacios y participación política, que cuando hablamos de participación política no la visualicemos como partidos políticos, porque eso es participación política partidaria. No, hablamos de que podemos estar en cualquier espacio donde somos libres de ejercer nuestros derechos y tomar decisiones. Porque así es como vamos a ir cambiando poco a poco. O sea, visualicemos, por ello, importante, cuando estamos hablando del ejercicio de derechos de las mujeres, no visualicemos como espacios a reforzar, solo espacios con mujeres. No, recordemos que es una sociedad a la que debemos incidir y transformar para asegurar que estos espacios nos permitan y promuevan la libertad y el ejercicio de nuestros derechos y nuestras tomas de decisiones. Luego tenemos educación y sensibilización, como les decía, y es asegurar que en los espacios individuales y colectivos se reconozcan y se cambien actitudes y comportamientos para que podamos ejercer nuestros derechos. La organización política y social de las mujeres permite la acción colectiva para incidir y transformar las estructuras. Recordemos, organización política pueden ser todas aquellas organizaciones de mujeres que desarrollan acciones para que la sociedad pueda conocer y pueda tomar en cuenta la importancia del aporte de las mujeres en todos los espacios. Y luego las acciones afirmativas. ¿Qué son las acciones afirmativas? Son estas herramientas que van desde una política, un espacio para toma de decisiones, un lugar que nos permita ir rompiendo un poco esa diferencia. Entonces son medidas que nos permiten implementar y de esta manera compensar las desigualdades que sufrimos las mujeres, que sufre la niñez, que sufre la tercera edad, que sufren los grupos LGTBI. Acción afirmativa es cada medida que tomemos para tratar de incidir e ir mejorando y disminuyendo esa diferencia. Entonces, bueno, cuotas de género en la política han sido una de estas acciones, planes y programas que promuevan o apoyan emprendimientos de hombres y mujeres, acciones que se desarrollan en favor de pueblos indígenas u originarios. Cada acción que lleva un nombre específico, un grupo destinatario específico, se asume como una acción afirmativa porque busca cambiar o incidir para nivelar y asegurar mejores condiciones. Aquí les tengo unas ideas claves, ¿no? O síntesis que nos han planteado, Marcela nos las recomienda, y es: la autoestima se construye a lo largo de la vida, a partir de las interacciones con el entorno, como lo dijimos anteriormente, especialmente en la infancia y la adolescencia, que es el espacio donde más nuestra sociedad incide en nosotras, que es el lugar donde empezamos a socializar, a construir nuestra identidad de género. Puede ser la familia, la escuela, la iglesia, leyes o bien las instituciones que se encargan de ejecutar planes y proyectos para asegurar el entorno ciudadano y se manifiesta en la forma en que actuamos, cómo tomamos decisiones y nos relacionamos con las demás personas. Entonces, tenemos que tener claro que nuestra autoestima no se construye ya cuando no es que tomamos conciencia, no. Nuestra autoestima, recordemos, desde nuestra infancia y nuestra adolescencia, y en nuestra adolescencia se recuerda cuando pasamos por todos esos procesos de cuestionamiento en nuestra vida y sobre nosotras mismas. Bien dice que se refiere necesariamente a un proceso de empoderamiento que permite a las mujeres transformar su vida a nivel individual y colectivo,
Y esto es a través de desafiar las estructuras de poder patriarcales y construyendo sociedades más justas y equitativas. La autoestima también se asume fundamental para el bienestar emocional, salud mental y las relaciones interpersonales. Recordemos que la autoestima define cómo nos relacionamos en nuestra familia, cómo nos relacionamos en nuestras parejas, porque nuestra autoestima incide mucho en cómo hacemos la selección de nuestra pareja. No es, no es irreal que las personas con baja autoestima tienden y corren más riesgo de tener parejas abusadoras. Por ello es que a veces encontramos hombres que tienen baja estima, que se relacionan con parejas o con mujeres que tienden a ser abusadoras o mujeres que tienen baja autoestima y sus parejas tienden a ser hombres abusadores también. Entonces, nuestra autoestima sí incide grandemente en las relaciones personales y en las decisiones que tomamos. También tenemos que reconocer que la sociedad patriarcal genera baja autoestima en las mujeres, con todo lo que hemos venido comentando, desde cómo nos enseñan en la escuela, cómo nos enseñan en la iglesia, cómo nos enseñan en los grupos donde intervenimos. Puede ser el grupo de música, de básquet, de fútbol, cualquier grupo incide en nuestra autoestima. Y esto va generando esa baja autoestima, como lo vimos en la clasificación anterior, y que se va a manifestar en actitudes, lenguajes y afectos que se expresan con timidez e inseguridad, limitan nuestro desarrollo e inhiben nuestra creatividad, produce rechazo hacia nosotras mismas, nos desvalorizamos y con ello generamos el desprecio social. ¿Por qué decimos el desprecio social? Porque desafortunadamente vivimos en una sociedad que eleva a quienes asumen que son futuros que tienen mucho por delante y a quienes vemos que son tímidos, que no van a ir más allá, no los incentiva, al contrario, los devaloriza. Y recordemos que algo súper importante, que basado en esta autoestima, podemos asumir que cada mujer, cada hombre, cada niño, cada niña puede convertirse en el protagonista de su vida. Puede desarrollarse, puede vivir en libertad y disfrutar la vida. ¿Y qué es lo bueno? Que en la medida que podemos ser estas personas protagonistas de nuestra vida, podemos crear condiciones subjetivas y objetivas para asegurar la autoestima como ese determinante. Con ello, podemos asumir entonces que una autoestima que la tenemos como una palabra al día a día, es que mi autoestima realmente es algo que incide en mi vida, incide en quién voy a ser, en cómo voy a construir y a tomar las decisiones que quiero para mi futuro. Y esta autoestima incide mucho en el tema que vamos a continuar ahora y es habilidades de liderazgo efectivo. ¿Se recuerdan que nuestro primer tema era, en la segunda diapositiva, era autoestima, y luego habilidades de liderazgo efectivo? ¿Y por qué entramos con autoestima primero? Porque lógico, esa autoestima va a reflejar en cómo podemos ejercer el liderazgo. Si nuestra autoestima es alta, nuestro liderazgo se posicionará y se mostrará. Y eso es lo que vamos a reflejar a las personas. Si nuestra autoestima es baja, nuestro liderazgo es casi que inviable, porque lo que mostramos hacia afuera es que no somos capaces, porque eso es lo que creemos de nosotras mismas. Y recordemos que existe un refrán que dice, como te trates, te tratan. Entonces, reconociendo esta autoestima y definiendo qué quiero ser, cómo es mi autoestima, cómo la voy a posicionar, cómo me voy a autorreconocer, así es como podré utilizar y ejercer este liderazgo.
Se habla mucho de liderazgo efectivo, al igual que con autoestima, vamos a definir qué es liderazgo efectivo. Y esto es una serie de habilidades clave que permiten a una lideresa inspirar, motivar y guiar a su equipo hacia el éxito. Esto es el liderazgo efectivo. Y estas habilidades incluyen una comunicación efectiva, la capacidad de delegar tareas, la resolución de problemas, la organización, la adaptabilidad y la gestión del tiempo entre nosotras. Podemos decir que un buen líder también debe ser capaz de tomar decisiones informadas, gestionar recursos de manera eficiente y fomentar un ambiente de trabajo positivo y colaborativo. Porque eso es otra cosa que tenemos que tener claro. Asumimos que al llegar las mujeres al poder, ya tenemos asegurado el liderazgo para las mujeres. Debemos tener claro. Es en la medida que esa mujer puede ejercer liderazgo efectivo, entonces estaremos asegurando que estará allanando el camino para otras mujeres. Pero sí, el liderazgo que ejerce la mujer que llega al poder es exactamente igual al liderazgo que ejercen los hombres, sin ser un liderazgo efectivo, entonces no cambiaría nada. Vamos a visualizar habilidades claves que se mencionaron anteriormente que deben ser parte de un liderazgo efectivo. La primera, comunicación. Este liderazgo efectivo quiere decir que es capaz de comunicar sus ideas claramente. Una de las primeras es, ¿me entendieron? Eso no es expresar, es, me supe explicar, porque recordemos que la persona responsable de asegurar que su idea llegue clara, que su mensaje sea claro, no es de quien recibe el mensaje, es de quienes enviamos el mensaje. Debemos asegurar que lo que estamos transmitiendo, lo que está llegando a mi receptor, es lo que quiero transmitir. Por eso debemos tener esa capacidad de comunicar claramente nuestras ideas, nuestras expectativas y visión de nuestro equipo. Así como también importante en la comunicación, no es solo ir. Recordemos que la comunicación es de doble vía. También en cómo escuchamos activamente las opiniones y preocupaciones de las demás. ¿Dónde está el punto clave aquí? Es cuando alguien nos empieza a dar su punto de vista. Desafortunadamente, desde que empieza a hablar ya estamos pensando en la respuesta. Ni siquiera hemos esperado a que termine de trasladar su mensaje para entonces yo desarrollar el mío. Debo tener esa claridad de cómo voy a desarrollar mi comunicación, cómo llega a los demás. Eso es súper, súper importante. Luego la delegación. Debemos saber delegar tareas de manera efectiva. Esto es súper crucial. Porque en la medida que yo sea clara sobre la acción que se va a desarrollar y lo que se espera de esta acción, eso nos va a permitir optimizar el tiempo y recursos. Porque si no logro trasladar la tarea claramente, con puntos concretos, eso va a implicar a que tengan que volver hacia mí para preguntarme si es eso lo que yo quería. Entonces estaré desperdiciando tiempo y recursos. Entonces debemos asegurar que cuando delegamos, debemos garantizar que la información, cómo debe hacerse y lo que se espera, sea claro y quién debe hacerlo. Y con esto también, al delegar, también estamos apoyando a empoderar a nuestro equipo y a fomentar su desarrollo. Porque en la medida que mi equipo crece, en la medida que el equipo del que soy parte va creciendo, estoy fomentando el desarrollo de mi organización. Resolución de problemas. Una lideresa debe ser capaz de identificar el problema, analizarlo críticamente y encontrar soluciones creativas y efectivas. Ver siempre los problemas como ventana de oportunidad para asegurar éxito. Debemos analizarlo críticamente, no solamente
cuál es el efecto, sino también cuál es la causa y cómo poder reorientar esa causa. Tener soluciones creativas y efectivas. Organización. Y es la capacidad de organizar el trabajo, establecer las prioridades. Sabemos que tenemos 10 cosas para hacer, pero debemos saber cuáles son las prioritarias que van a repercutir en que las otras sean más rápidas, ya que he priorizado lo más importante. Y así, de esta manera, puedo gestionar el tiempo más eficiente, lo cual es súper fundamental en nuestros procesos. Porque en la medida que aproveche el tiempo, mantengo al equipo enfocado y también al equipo de manera productiva. Adaptabilidad. Un liderazgo efectivo. ¿Qué quiere decir esto? Es que si empezamos nuestra vida, nuestros espacios y todo, de cierta manera, pero debemos reconocer que los tiempos cambian, que lo de hace 3 años ya no es lo de ahora, y entonces debemos aprender a enfrentar estos cambios. Y lo debemos tener claro que son desafíos que nos van a surgir. Para ello debemos mantener la calma y debemos encontrar soluciones innovadoras. En nuestra empresa, nuestro producto se vende de esta manera, pero en eso vemos que, bueno, se vende porque vamos con puestos en las ferias. Es la manera como nuestros productos se mueven. Pero en eso vemos que la gente va menos a las ferias. ¿Y qué pasa? Es que la gente está comprando ahora desde Internet. O está comprando de estas apps que nos dicen, pide comida y que te la llevarán a casa. Pide el súper y te lo llevarán a casa. Entonces, pueden ser desafíos a nuestro puesto. Bueno, pues sigamos con nuestro puesto, pero vamos a buscar cómo introducirnos a las nuevas corrientes. No vamos a entrar en pánico, sino vamos a tener claridad de cómo encontramos esas soluciones que sean innovadoras y a las que nos podemos sumar y traer a nuestro proceso. La gestión del tiempo. Si se han dado cuenta, se habla mucho de la gestión del tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo no se recupera. Tiempo que no se aprovecha es tiempo que se ha perdido. Entonces, para poder asegurar esta gestión del tiempo, reitero, la priorización de las tareas, que es lo más importante. No porque esto me toque hacer hoy, lo voy a hacer. Si estoy viendo que me ha venido un imprevisto que es aún más importante y urgente, entonces eso es lo que voy a hacer. Voy a priorizar lo que es importante. Debo aprender a administrar el tiempo de manera que sea eficiente y así voy a evitar que nuestras habilidades esenciales no sean aprovechadas. Tenemos que asegurar que nuestras habilidades se potencien al máximo. Porque muchos nos asumimos, es que así es como lo hacemos siempre. Pero si puedo desarrollar mis habilidades más allá de lo que siempre hago, estoy incentivando que mi equipo se desafíe y pueda descubrir las habilidades que no tiene, según él, pero las tiene, su equipo la tiene. Entonces, eso es importante, las tareas, prestar atención. No porque es la que tengo que hacer, es la que voy a hacer. Si encuentro que tengo otras que son más importantes en ese momento. La motivación. Es increíble, todas hemos pasado por eso. Apostamos todo lo mejor y sin querer, inconscientemente, esperaríamos que nos dijeran buen trabajo. Y esto va desde nuestros padres cuando estamos con un promedio bajo, pero logramos subirlo un poco. Esperamos que se nos diga qué bien lo hiciste. No queremos que nos digan, bueno, pero todavía te falta llegar al 100.
No, debemos motivar a nuestro equipo, ir reconociendo esos logros que vamos haciendo. Que hoy subimos un 2% nuestras ventas. Qué bien, logramos subir un 2%. No vamos a decir, todavía nos falta para llegar a un 50%. No, celebremos y reconozcamos el aporte de nuestros equipos de ese 2%, porque eso va a ir generando un trabajo positivo, un ambiente agradable para el equipo a estar y va a incentivar a que den más. La empatía. La empatía es tan importante, ¿por qué? Porque en la medida que podamos desarrollar esa empatía hacia nuestro equipo, que nos pongamos en su lugar, vamos a poder reconocer en qué medida les está afectando situaciones cruciales en su vida. Entonces, en la medida que yo pueda reconocer y sentir hasta dónde le puede afectar, voy a poder tomar una decisión que me permita apoyar a mi persona colaboradora y poder darle una respuesta satisfactoria, y que eso va a permitir que nuestra relación laboral se fortalezca, que sea más sólida y que quiera siempre estar aportando. Porque normalmente, ¿por qué es tan importante la empatía? Porque casi siempre los problemas de las otras personas los evaluamos desde nuestras capacidades, no los evaluamos desde la capacidad que tiene la persona que está enfrentando el problema. Un ejemplo, a veces hay mujeres que son víctimas de violencia, pero yo vivo en un entorno donde no hay violencia, mi autoestima es alta, entonces siempre cuestiono, es que no entiendo por qué no se va de ahí, no entiendo por qué. Pero claro, es que desde mi capacidad, yo sí me iría de ella, porque mi autoestima es alta, mis condiciones económicas son diferentes, mi familia y mi entorno me apoyan. Entonces yo estoy midiéndola, la estoy cuestionando desde mi perspectiva. Debo primero, si ejerzo mi empatía, debo primero ver cuáles son sus condiciones, ver si es una persona que se visualiza como una persona fuerte, capaz de tomar decisiones, si su entorno la va a apoyar. Eso es empatía. Reconocer la situación de las personas desde la cotidianidad de las personas. Otra habilidad clave para el liderazgo, y es las decisiones. Para tomar decisiones debemos aprender a evaluar las diferentes opciones ante la situación que vamos a deliberar. Debemos tomar las decisiones de manera informada. Debemos tener información suficiente para tomar esas decisiones. Y más aún, debemos asumir las responsabilidades de estas acciones, que pueda que alguna nos falle, pero debemos aprender a tomar esas acciones, esas consecuencias, debemos asumir esa responsabilidad, y para ello tenemos todas las claves que hemos visto antes de cómo enfrentar las consecuencias de las acciones que tomamos y de las decisiones, las acciones que ejercemos basadas en las decisiones que tomamos. Gestión de recursos. Importante, saber utilizar los recursos disponibles de manera eficiente y efectiva. Es esencial para alcanzar los objetivos del equipo y la organización. ¿Qué quiere decir esto? Parece mentira, pero desde asegurarme que cuando se cierra la empresa se quedan apagadas todas las luces, apagadas las regletas, asegurar que nuestros equipos funcionen bien para que desde una impresora que tengamos funcione bien, para que así no gaste más material del necesario, que cualquier maquinaria que usamos en nuestra empresa funcione bien, porque una máquina que funciona bien genera menos gasto. O en nuestro hogar, que todos nuestros aparatos funcionan bien. Debemos asegurar que los recursos no sean desvalorados, que los recursos que tenemos, las cosas materiales, económicas, todas las cosas físicas, o incluso las personas, porque recordemos que nuestro personal es nuestro recurso humano,
no sea subutilizado o poco valorado. Nuestros recursos deben ser, no porque están ahí o porque tenemos bastante, no podemos prestar atención a ello. La visión. Algo súper importante es, debemos tener claro hacia dónde queremos ir. ¿Cuál es la visión de mi vida, la visión de mi empresa, la visión del grupo donde participo? Debemos tener claro. No podemos estar en un espacio solo por vivir el día a día. Necesitamos tener esa visión porque esa es la visión que debemos trasladar a nuestro equipo. Debemos comunicarla claramente e inspirar para trabajar en ello colectivamente. En nuestro hogar debemos tener esa visión. ¿Qué es lo que queremos de nuestro hogar, de nuestra familia a futuro? Y toda la familia debe tener esa claridad, debe estar de acuerdo para que así en familia trabajamos juntos. En nuestra empresa, todo nuestro equipo debe tener claro hacia dónde quiere ir la empresa. ¿Qué es lo que queremos de la empresa? Para que así de manera colectiva trabajar en grupo y alcanzar lo que se busca como un objetivo común. La integridad. Algo que se tiene claro es cuando se pierde la confianza, el equipo no responde. Por eso, algo que se debe asegurar una lideresa es ser honesta, ética y confiable en todas sus interacciones, ganar la confianza y el respeto de su equipo. No asumamos que porque soy la jefa ya me respetan. No, el respeto, como lo dice el refrán, se gana. No es que nos lo da un puesto, un título o una edad. El respeto se gana. Y además, debemos tener claro cuando dice que la honestidad y la ética y lo confiable es en todos los ámbitos de nuestra vida. No podemos decir que soy muy justa, muy correcta y todo en mi empresa, pero en mi casa no. Porque lo de mi casa va a repercutir en mi empresa. Entonces, con estas habilidades, las cuales les recomiendo, hagan un ejercicio, empiecen a tomar una por una y midan de 1 a 5 o a 10 si les parece, cómo están ejerciendo cada una, cómo las están utilizando y cuáles no han utilizado. Porque además tenemos que reconocer que además de estas habilidades, como las puedan evaluar, van a saber que un liderazgo efectivo también se beneficia de la inteligencia emocional. Primer ejemplo de inteligencia emocional. En una discusión, si yo veo que la otra persona está alterada, yo debo ser quien esté calmada. ¿Por qué? Porque si también me altero, no lograremos resolver nada. No quiere decir que porque si yo me mantengo controlada, yo soy débil. No, al contrario. Yo estoy ejerciendo mi inteligencia emocional porque quiero saber hasta dónde va la discusión o poder encontrar cuál es la razón de la discusión para poder dar una respuesta que permita controlar. Recuerden el refrán, el que se enoja pierde. Entonces, por ello, el liderazgo también se beneficia de esa inteligencia emocional, también de la capacidad de construir relaciones interpersonales sólidas. ¿Esto qué quiere decir? Esa capacidad de que las personas con quien colaboro tenemos una relación basada en la honestidad, en el respeto, en la consideración de iguales. Eso quiere decir que me relaciono con las personas de manera educada, justa, y eso mantiene que estas relaciones interpersonales sean sólidas. La resiliencia, ¿qué quiere decir con la resiliencia? Esa capacidad que porque tengo problemas grandes en la vida, me derrumbo y hasta ahí llego. No, resiliencia quiere decir que frente a la adversidad me recompongo, me reconstruyo como un ave fénix
y puedo aprender de esa experiencia para mejorar mi futuro. Y la capacidad, por supuesto, de aprender de los errores. Los errores no son fatalidades en nuestra vida. Los errores son lecciones aprendidas. Bueno, si se dan cuenta, entre plática y plática, ya llegamos a nuestro tercer tema del día de hoy. ¿Por qué es nuestro tercer tema? Primero, ¿por qué? Si se dieron cuenta, traemos una línea, empezamos con nuestra autoestima, que es la base para poder ejercer ese liderazgo efectivo, y porque ahora estamos en nuestro tercer tema, el empoderamiento de las mujeres. ¿Por qué? Porque este empoderamiento de las mujeres en la gestión de emprendimientos sostenibles de la economía verde y azul debe sustentarse y se podrá posicionar desde una autoestima que me representa, un liderazgo efectivo que puedo ejercer y que se refleja en mi emprendimiento. Entonces, por eso es la ruta que ven, esa línea que trae nuestros temas del día de hoy. Y para ello, como lo anterior, ¿qué estaremos visualizando como el empoderamiento de las mujeres? Primero, debemos reconocer que este empoderamiento de las mujeres en la gestión de emprendimientos sostenibles de la economía verde-azul definitivamente es crucial para el desarrollo económico y sostenible. ¿Por qué? Porque ese día a día de trabajo de las mujeres genera la economía de su entorno, incide en el desarrollo de su comunidad, de su sociedad, desde ir generando dinero, trabajo, porque recordemos que en nuestras comunidades las fuentes de trabajo, los empleos no son que estén de sobra, y estos pequeños emprendimientos poco a poco van incidiendo en absorber esa mano de obra calificada, ese espacio para que muchas mujeres, jóvenes, hombres puedan tener donde poder desarrollarse. Las mujeres aportan perspectiva única y habilidades valiosas para la gestión sostenible de recursos. Eso es algo que debemos reconocer. Con estos emprendimientos vamos más allá, porque se dan cuenta, casi la mayoría de emprendimientos no son lo que todo el mundo hace. Van buscando ir más allá. Van buscando cómo poder garantizar ese desarrollo que puede generar ingresos, pero al mismo tiempo aportar a este planeta que cada día enfrenta más problemas. Recordemos que las megas empresas poco a poco han ido incidiendo en el deterioro de nuestro planeta. Y ahora están tratando de revertir, no todas, no hay que hablar, pero ya hay algunas y hay que reconocer los esfuerzos, aunque sean mínimos, hay que reconocerlos. Pero mientras tanto, en los emprendimientos que ustedes están desarrollando, desde su inicio están incidiendo en poder poco a poco ir revirtiendo la situación que actualmente enfrentamos en el deterioro de nuestro planeta. Y para ello debemos reconocer esa importancia, porque en la medida que asumamos y tengamos claridad de ese aporte, lo estaremos reafirmando de manera más constante. Entonces, veamos la primera, desarrollo sostenible, que es lo que les decía.
Dice, el empoderamiento económico de las mujeres es un factor clave para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Veamos hasta dónde llegan todas sus participaciones, todos sus aportes, especialmente aquellos relacionados con la igualdad de género, la reducción de la pobreza y la protección del medio ambiente. Si se dan cuenta, sus acciones inciden en estas tres líneas. La segunda, dice, al involucrar mujeres en la gestión de recursos naturales y adaptación al cambio climático, se fortalecen las comunidades locales y se promueve la sostenibilidad a largo plazo. ¿Se dan cuenta? Ya llevamos dos aspectos que desde sus espacios están incidiendo. Innovación y crecimiento económico. Las mujeres emprendedoras a menudo impulsan la innovación y el desarrollo de soluciones sostenibles, lo que puede generar nuevas oportunidades de negocio y empleo. Veamos cómo estuvimos comentando anteriormente, nuestras acciones, el día a día que ustedes desarrollan, genera oportunidades de negocio y empleo en su comunidad. O sea, sí hacen una diferencia. La reducción, dice, el empoderamiento económico de las mujeres contribuye a cerrar la brecha salarial y a reducir la desigualdad en la participación económica, beneficiando tanto a las mujeres como a sus comunidades. ¿Se dan cuenta? Cuán importante, tal vez piensan que lo que hacen pues es mi empresa. No, no, no. Lo que ustedes hacen realmente repercute en el desarrollo de su comunidad. Luego dice, facilitar el acceso a créditos, capacitación y apoyo técnico para las mujeres emprendedoras, especialmente en los sectores de la economía verde y azul. Esto es una acción clave. Entonces, si nos dimos cuenta, aquí estamos viendo por qué es importante. Entonces, si estos cuatro aspectos son tan importantes, ¿recuerdan cuando hablamos de acciones afirmativas anteriormente? Aquí visualizamos acciones claves que pueden promover este empoderamiento. Como ya lo mencioné, el acceso a créditos y capacitación y apoyo técnico. ¿Qué quiere decir? Que debemos buscar en nuestro entorno qué mecanismos existen que puedan asegurarnos este acceso a crédito, este acceso a capacitación, este acceso a apoyo técnico. Que consideramos que en nuestros entornos no lo hay, pero debemos revisar qué políticas y qué planes tiene el Estado costarricense para desarrollar el fomento de las mujeres. Y al conocerlo, nuestra responsabilidad es ver que estas autoridades lo aterricen a nuestro territorio. Aquí es donde estamos ejerciendo el liderazgo que anteriormente mencionamos. Dice, formación y desarrollo de habilidades. Y tenemos claro que es ofrecer programas de capacitación en gestión empresarial, habilidades técnicas y de conocimientos sobre sostenibilidad, adaptados a las necesidades de las mujeres emprendedoras. Si se dan cuenta, este proyecto, que nos da la oportunidad hoy de que nos podamos conocer, es una de estas acciones clave que busca promover este empoderamiento. Por ello, es importante ir afianzando en nuestro territorio estos programas. Es necesario siempre aprender, buscar qué hay en nuestro entorno, qué hay en nuestro espacio, qué opciones existen para poder atraerlas a nuestra cotidianidad y a nuestro espacio. Punto súper importante es fomentar la creación de redes de mujeres emprendedoras para compartir experiencias, conocimientos y recursos para generar un sentido de comunidad y colaboración. Esto es súper importante. ¿Recuerdan cuando hablábamos que la autoestima va desde lo individual y lo colectivo? El liderazgo va desde lo individual y lo colectivo. Por ello,
debemos asegurar, debemos buscar en nuestro entorno qué otras mujeres están enfrentando los mismos desafíos que yo, que también son emprendedoras como nosotras, y acercarnos sabiendo que yo sola como emprendedora tendría el camino más difícil, pero sí logro ser parte de estos grupos, como grupos podemos desarrollar más capacidad para poder ejercer nuestro liderazgo, buscar este acceso a financiamiento y capacitación, buscar esta tecnología que pueda mejorar mi emprendimiento y al mismo tiempo en estos espacios pueda yo aprender de lo que han enfrentado mis colegas y así aprovechar esa lección aprendida para poder mejorar y prever lo que puedo desarrollar en mi empresa. Ya debemos aprender a trabajar de manera colectiva. Debemos aprender a que mi empresa sola va a crecer, pero va a crecer de manera más lenta. Mientras que cuando estoy en espacios colaborativos, en espacios de comunidades en las que tenemos intereses en común, agendas en común, voy a poder crecer aún más. Sino porque creen que existen a nivel nacional esas cámaras de empresarios, cámaras de agricultores, cámaras de... ¿Por qué? Porque se unen, porque saben que colectivamente son más fuertes. Luego tenemos incidencia en políticas públicas. Casi siempre le huimos a todo lo que sea política, que sea partidos, pero debemos también aprender a cómo incidir desde nuestros espacios para que se puedan desarrollar políticas públicas que apoyen el emprendimiento femenino en la economía verde. Debemos buscar que desde nuestras autoridades desarrollen, nos consulten cuáles son nuestras necesidades y puedan asegurar, darnos respuestas para que puedan eliminar esas barreras legales y administrativas que las mujeres enfrentamos. Pero esto sola no lo puedo hacer. Por ello es importante la creación de los grupos que mencionamos en el número 3, para que de manera grupal podamos presentar en estos espacios de toma de decisión nuestras necesidades y cómo estas respuestas deben responder a nuestras necesidades, a lo que nosotras estamos enfrentando, a lo que nuestras empresas tienen como desafío. Eso es lo que debemos asegurar. Por último, destacar el papel de las mujeres en la economía verde y azul, reconociendo los logros y contribuciones y promoviendo su participación en espacios de toma de decisión. ¿Recuerdan la lámina anterior? Donde mostrábamos por qué es importante la participación. Pues esa importancia hay que hacerla visible. Necesitamos que la conozcan, necesitamos que vean el aporte que estamos haciendo. Y para ello, como dijimos anteriormente, necesitamos estar en estos grupos de comunidad para que desde estos grupos somos fuerza y podemos acceder a los espacios de toma de decisión. Debemos tener esa claridad y esa manera fuerte de posicionar nuestras necesidades. En resumen, el empoderamiento de las mujeres en la economía verde y azul es fundamental para un desarrollo sostenible e inclusivo, generando beneficios económicos, sociales y ambientales para toda la comunidad. Debemos reconocer este discurso. Debemos asegurar que nuestras autoridades, que en los espacios donde incidimos, sea reconocido este aporte. Porque en esa medida podemos ir posicionándonos, podemos hacer crecer nuestros empoderamientos, nuestras empresas, nuestras iniciativas,
porque hemos demostrado que con nuestras acciones diarias, con cada uno de esos emprendimientos, están incidiendo en los objetivos de desarrollo, porque estamos aportando, porque estamos haciendo la diferencia. Entonces, eso es algo que debemos asegurar y posicionando. Yo les recomendaría que desde el primer tema hagamos esa hojita, pongamos los temas que tenemos ahí, pongamos numeración del 1 al 5 y empecemos a marcar. ¿Dónde estamos? Autoevaluémonos. No es para que luego veamos, uy, qué mal estoy. No, es para que veamos dónde debo priorizar para elevar mi número y asegurar de esa manera cómo fortalezco mi autoestima, cómo genero mejor conocimiento para ese liderazgo en el que estoy y cómo todo ello lo voy a implementar en mi familia, en mi comunidad y más aún en mi emprendimiento. Y es que, gracias, espero haberles podido aportar información que les sea de mucha utilidad. Yo sé que en la medida que podamos fomentar esa autoestima, que la podamos reafirmar, que la reconozcamos, en esa medida vamos creciendo. En la medida que podamos implementar cada una de las acciones que se mencionan en el liderazgo efectivo, podemos ir creciendo en nuestros espacios. En la manera que pueda reconocer la importancia más allá de que genera dinero económico para mi familia, mi emprendimiento, en la manera que reconozca que este emprendimiento incide en la vida de mi familia, de mi comunidad, de mi sociedad y de mi país, en esa medida yo estaré reafirmando cuán grande es mi aporte a mi sociedad. Con esto les doy las gracias. Cualquier consulta que tengan, cualquier inquietud, acá les dejo mi correo electrónico. Gretel Guerra está con mayúscula, pero es todo con minúsculas. Cualquier consulta, pues me tienen a la orden. Y para mí fue un placer compartir con ustedes esta información que espero les sea de gran ayuda. Espero sus comentarios también serán muy bienvenidos porque en la medida que recibo esa retroalimentación, puedo mejorar mi trabajo. Y eso es importante también como parte del liderazgo efectivo, es reconocer, preguntar cómo estoy haciendo mi trabajo, porque desde fuera pueden retroalimentarme. Y recordemos, puede haber retroalimentación que nos diga qué bien lo hiciste, o a retroalimentación de, bueno, no sé yo, o a retroalimentación de qué mal estuvo. Créanme, las tres son buenas, porque las que qué mal estuvo quiere decir que enfrento el desafío a hacerlo mejor la próxima vez. Y la de más o menos, pues me permite consultar qué es lo que voy a mejorar. Pero siempre, siempre, siempre esa retroalimentación es buena. Solo recordemos que esa retroalimentación no es personal. Lo que se dice sobre el trabajo que estoy haciendo tiene que ver con el trabajo que estoy haciendo. No tiene que ver conmigo, Gretel, como persona, sino tiene que ver sobre cómo estoy ejerciendo mis capacidades y cómo debo mejorarlas día a día. Así es de que dejo de compartir y agradezco grandemente y reitero, lo que necesiten, pues acá me tienen a la orden. Fue un placer trabajar con ustedes el día de hoy. Cualquier consulta, ya saben con quién tienen que contactar. Si es sobre esto o en lo que les pueda ser de ayuda, estoy a la orden. Así es que